Vamos a dar comienzo al panel número 2, que lleva por título La situación de las personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el ambiente en América Latina. En este panel participan 4 personas, como pueden ver. En primer lugar, intervendrá Astrid Puentes, directora de AIDA, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Luego, Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica de Ecuador. En tercer lugar, tendrá la palabra Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. Y, en último lugar, Renata Oliviera, asesora regional de seguridad para Latinoamérica y Caribe, Oxfam Internacional de México. Bien, pues sin más dilaciones, le doy la palabra a Astrid Puentes, cuya ponencia lleva por título Mirada desde América Latina y el alto riesgo de defender nuestro territorio, situación y oportunidades. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. A ver si después de la comida y del rico almuerzo, comida que tuvimos, nos podemos despertar un poquito. Para mí es un honor estar en la UNAM de nuevo hablando de estos temas. Es una institución que respeto muchísimo. Agradezco mucho la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a CEDAT y a todas las entidades que organizaron este evento tan importante. La idea de estos 15 minutos, como mencionaba Aitana, es dar un barrido, la verdad, de esta situación a nivel regional. Y yo sé que muchas personas en la audiencia trabajan el tema, entonces la idea era sobre todo como poder aportar algunos elementos que nos ayuden a entender que esta es una situación tristemente regional, no es solamente un problema o de México o de Brasil o de Ecuador, o de Guatemala o de Colombia, de donde yo soy, es tristemente una situación regional. Como vimos incluso dentro de la descripción de este mismo evento, los números para América Latina son absolutamente vergonzosos. Ya llevamos varios años en donde organizaciones como Global Witness o cualquier organización o entidad, incluso en Naciones Unidas, que documente este tema, concluye que América Latina es la región más peligrosa del planeta para defender el medio ambiente. Y esto de verdad es un primer lugar vergonzoso en donde los países, a veces es Honduras, a veces es Brasil, a veces es Colombia, a veces depende de lo que uno mida, es algún otro país. Dentro de los índices de asesinatos a personas defensoras, América Latina tiene 7 de los 10 países más peligrosos están en nuestra región, ¿no? Es por donde queramos mirarlo, es de verdad bastante vergonzoso. Y por eso nos parece muy importante hablar de esto, aunque a veces algunas partes o temas nos parezca repetitivo, sobre todo con estar pensando en qué es lo que está pasando, por qué y qué podemos hacer. Un poco por eso la idea de pensar en soluciones, no es porque yo las tenga para nada, sino porque pensemos en esta información aterrizándola en qué vamos a hacer con esto. Para esto les quería, para quienes no conocen la organización con la que trabajo, se llama AIDA, es una ONG regional, trabajamos en América Latina, específicamente usando el derecho, sobre todo el derecho internacional, para promover la justicia ambiental, ahora enfocándonos también mucho en la justicia climática. En este sentido, uno de los temas esenciales para AIDA en nuestro trabajo ha sido usar el derecho internacional con y para las comunidades a quienes servimos. Trabajamos con varias comunidades en diferentes sitios de América Latina, con organizaciones, y para nosotras el círculo de entender qué está pasando, pensar cuál es la estrategia y la herramienta legal que pueda servir, aplicarla y después pensar si funciona o no funciona y revisarlo. Es un círculo que pues desde AIDA y con muchas otras organizaciones aplicamos y que eventos como este nos parecen muy importantes. Ahora pensando un poco en qué es lo que está pasando, yo quería aterrizar y compartirles con fotos de personas defensoras que son, digamos, ahorita es imposible en este tiempo compartir todas las que quisiera, pero simplemente para acordarnos que estamos hablando de gente con quien que conocimos, con quien hemos trabajado, que son amigos nuestros, familiares, colegas, en fin. O sea, las cifras son muy importantes y a veces nos alejan también de este tema.
Escogí a Kimi Pernía Domicó, que fue un defensor en Vera, que lo desaparecieron los paramilitares en Colombia en los 90s, y su asesinato sigue pues ahí pendiente, ¿no? de la justicia, perdón. Y quería mostrarles porque no es un tema nuevo. Esto no es un tema de 2019. Aquí me lo desaparecieron en los 90s y sigue su asesinato impune. Y es justo lo que hablaba el comisionado Orozco en el panel pasado. O sea, que uno de los retos más importantes que tenemos es este nivel de impunidad. Otra de las personas que muchas de las que estamos aquí también tuvimos el honor de conocer fue Berta, a quien asesinaron hace 3 años. También como Kimi estaba relacionada con la protección de muchos proyectos y de mucho territorio y sobre todo en contra de una represa que finalmente lograron ella y las comunidades lencas sacar al Banco Mundial de esa inversión y después igual incluso inversión china y el proyecto siguió. Porque esto es lo que estamos viendo. Las comunidades se enfrentan, no importa quién sea, si siguen los proyectos, sigue el riesgo. Otra persona, y yo no lo conocí en persona, es un defensor bribri que acaban de asesinar hace unos días en Costa Rica, porque también en Costa Rica está pasando esto. Y esto justamente nos llama a la alerta, que es un tema absolutamente regional. Y otra de las personas que asesinaron hace pocos días es Dilma Ferreira Silva de Brasil, que es una persona que era afectada por la represa Tucuruí en Brasil. Esta represa ya se construyó hace mucho tiempo, ella era parte del movimiento de afectados en Brasil y la asesinaron justamente por su labor como defensora. La asesinaron también con su pareja y uno de sus colegas, ¿no? Que es temas que estamos viendo todo el tiempo. Estas son las caras que están detrás de las personas de las que estamos hablando. Y es mucho más que los asesinatos, desafortunadamente. Incluso en AIDA, que es una organización internacional, que estamos aquí, hemos sido objeto también de campañas de desprestigio digital. Porque de lo que estamos hablando ahorita en temas de defensores y defensoras, no solamente, claro, cuando hablamos de los asesinatos, ataques físicos, etcétera, es el mayor riesgo en términos de personas, obviamente, el derecho más importante y el valor más importante que tenemos es la vida. Pero estas estrategias de ataques ya también tienen que ver con muchas otras cosas, incluyendo a fundaciones con las que trabajamos y en diferentes aspectos de la vida. Pueden ver aquí una foto de Antonia Melo, que es una de las líderes de la protección del río Xingu, que es una comunidad que nosotras acompañamos ya por casi 10 años, afectados ahora por la represa de Belomonte. Igual que Bel Yuruna, que es una líder yuruna de la comunidad indígena yuruna, que está liderando este proceso que ahora ya estamos hablando de un tema de reparación. Y ambas de estas mujeres empezaron a liderar, no recuerdo quién lo dijo por la mañana, ellas no nacieron y pensaron voy a ser líder el día de mañana, o sea, se hicieron por puro amor y por las circunstancias. Los hijos de Bel, por ejemplo, que son pequeños, tienen 4, y ellos cuando hasta hace 2 años jugaban en el río, hoy no se puede porque el río está represado, ¿no? Y esto es la razón por la cual en el corazón muchas de estas personas están haciendo lo que están haciendo y básicamente por lo cual muchos de nosotros lo hacemos. Tenemos también a don Julián y doña Marcelina, que son líderes indígenas de la cuenca del San Pedro Mezquital en México. No alcanzó a ver, Lady Peck, que también está en México, y ella es una líder maya, a quien acompañamos con el SEMDA y otras organizaciones para la protección en la zona de Yucatán y Campeche, que son comunidades afectadas por la soya a nivel masivo. Doña Rosita de La Oroya en Perú, que es una persona, en La Oroya el tema aquí es un complejo metalúrgico que va a cumplir 100 años de funcionamiento. Es un caso que este año va a cumplir 10 años admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no ha tenido un informe de fondo. Y Pablo Fabián y su hija, la hija ahora ya es adulta, en La Oroya también de la misma situación. Y quería también compartir el tema de La Oroya porque son situaciones en donde, aunque nunca salen en los periódicos, por fortuna no han tenido asesinatos, aquí el nivel de ataque es bastante diferente. O sea, doña Rosita que les mostré,
Incluso en su familia no le hablan, dicen que las personas de su familia perdieron el trabajo porque la empresa ya va a cerrar. Entonces es un nivel de riesgo o de impacto a los defensores que va más allá además de los ataques. Y aquí les quería compartir una foto de mujeres en Guatemala, en Isquisís. Como mencionaba también Jesús Orozco, Guatemala es uno de los países hoy que de nuevo, a mí no me gusta hablar de quién es peor porque la situación es muy diferente y muy compleja en diferentes sitios, pero también en Guatemala han sufrido bastantes hostigamientos y aquí uno de los retos adicionales que tenemos es que las mujeres casi ninguna habla español. Entonces, además de la situación de riesgo en la que están, dependen incluso de otras personas para que traduzcan, por ejemplo, cuando fue la Comisión Interamericana, qué es lo que les está pasando. Y son el tipo de cosas que vivimos día a día que son muy importantes tener en cuenta para pensar qué es lo que estamos haciendo y qué sirve, ¿no? Que es como la pregunta más grande que nosotras desde AIDA tenemos. Encontramos tratados internacionales, resoluciones, que todo ayuda y ahí la pregunta es ¿cómo hacemos para que en terreno las personas estén más seguras, no se tengan que ir de su territorio y puedan seguir trabajando en lo que están haciendo? Y aquí les quería compartir, bueno, hay muchas cosas que se están haciendo. Creo que una de las grandes lecciones desde AIDA que hemos tenido es que no hay forma de que lo podamos hacer solos. Una de las razones, yo creo, por las cuales que este tipo de cosas están pasando es por la falta de solidaridad y conexión entre los movimientos y entre los actores. Por eso me parece también muy importante este evento, porque por un lado están las comunidades en terreno, por otro lado las organizaciones, la academia, y si cada uno estamos en nuestra propia isla, como que no hay manera de hacerlo. Hay otra cosa que pasa, que también mencionábamos como desde el punto de vista académico y que hemos ido avanzando, y es como los actores que hay detrás, ¿no? Las empresas, los bancos, y al final, ¿quiénes son los usuarios, consumidores e inversionistas de esas empresas? O sea, las personas del común. Y ahí siento que tenemos, digamos, como estrategias tanto jurídicas como de comunicaciones, como mucho que deberíamos estar haciendo. Creo que la mejor estrategia de ataque a los defensores y las defensoras es dejarnos solos. Es lo mejor que puede funcionar. O sea, en el momento en que mataron a Berta, ya estaba solo con Gustavo. O sea, aislar a las personas, no importa cómo de qué manera se haga, aunque sea física, aislarnos en términos de criminalización, de la credibilidad de lo que estamos diciendo, es una de las estrategias que estamos viendo que sistemáticamente está pasando, y si la seguimos dejando pasar, es muy difícil que podamos hacer un cambio, ¿no? Y ahí necesitamos diferentes actores para tener incluso diferentes mensajeros que podamos avanzar. Otra cosa que también estamos haciendo, bueno, ahí ven una foto de la audiencia que se hizo el año pasado acerca de fracking, de fracturación electrónica, fracturación, hidráulica para ver si están despiertos, de fracturación hidráulica en América Latina, misma audiencia que pedimos como 6 veces, ¿no? Así es. La comisión tiene mucha demanda, son temas nuevos, son temas diferentes, y ahí lo que logramos hacer es que 6 personas de una alianza de más de 80 organizaciones en toda la región, ¿no? O sea, cada una de estas personas representa a 1000, ¿no? O a no sé cuántos cientos de miles, que fueron a hablar de esto a la Comisión Interamericana. Y lo que quería compartir de ahí es ese tipo de alianzas, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo como un tipo de quiebre o de diferencia, en donde en lugar de sentirnos aislados, sabemos que estamos juntos, sabemos que podemos tener solidaridad y sabemos que si hay un ataque, incluso en términos de credibilidad, podemos reaccionar juntos. Entonces, esto es un tema importante en donde me parece que la academia, los centros de investigación, como que cada uno dentro de nuestros roles es importante lo que podemos aportar. Y con eso también como pensar justamente, dado que es un tema regional, dado que trata, cuando hablamos de defensores y defensoras en la región, hablamos de temas físicos, psicológicos, bueno, digitales, ya lo hablábamos antes, teniendo las herramientas jurídicas que tenemos, teniendo los retos jurídicos, que es el tipo de cosas que podemos hacer. Ninguno de nosotros tiene la respuesta, o la única respuesta, y al mismo tiempo siento que juntos sí podemos conseguir ese tipo de respuestas.
La razón por la cual les compartía también las fotos es porque al final para nosotras, por eso es lo que estamos haciendo y por eso es que estamos haciendo esto. Sentimos también que una de las razones por las cuales ha habido un incremento tan brutal de los ataques, además de la impunidad y los intereses económicos y lo que ya vimos, es porque estamos avanzando. O sea, ese tipo, a uno no lo atacan si no está avanzando, si no somos relevantes, si no tenemos algún tipo de razón y razón jurídica, ¿no? Al final, o sea, cada uno de los proyectos y de las personas que les mostré, les compartí sus fotos y de otros proyectos que he oído, de personas que están siendo atacadas, yo no he conocido de verdad ningún proyecto en más de 20 años de trabajo que llevo que jurídicamente esté bien, de verdad. Es impresionante. O sea, sistemáticamente los proyectos están violando las normas nacionales o las internacionales. Y lo que estamos viendo es que si los esquemas o los estándares los empezamos a avanzar, jurídicamente van para atrás. Entonces, tal vez con eso quería cerrar, con la importancia que tiene el derecho, con lo impotentes que a veces nos podemos sentir, pero con la importancia que tiene el derecho para podernos proteger incluso. Y eso es una de las herramientas más fuertes que hace AIDA, o sea, dentro de esta rompecabezas, digo yo, de diferentes actores y de los retos que tenemos, nosotras tratamos de usar y avanzar específicamente con argumentos legales para poder incluso así fortalecer, además de otras estrategias, de protocolos, de protección, etcétera, para poder fortalecer también el hecho de que las comunidades tienen la razón jurídica y de que al final este esquema jurídico, un Estado de Derecho fuerte, nos beneficia a todos y a todas. Y tal vez también como pensando en esto y cerrando para no volarme el tiempo, hay otra cosa que quería mencionar y es que nos beneficia, digamos, a todos y a todas tener una estructura de derecho fuerte, porque lo que también estamos viendo es que a nivel regional, no importa de qué color o de qué partido político o de qué línea política sean los gobiernos, los ataques contra las personas que defienden el ambiente son sistemáticos y muy parecidos incluso. Entonces, ahí hay un tema, digamos, que en México también incluso estamos viendo un cambio, en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en Ecuador, o sea, que no es un tema político en términos de partidos o de tinte político, ¿no? Nos han atacado, gracias. Igual, estos tipos de ataques vienen de la derecha, de la izquierda, del centro, y por eso me parece que también es muy importante pensar que, lo mencionaba creo Alejandra antes, tanto en las raíces de los problemas como en cómo, bueno, pensando que la mayoría de que estamos aquí somos abogados y abogadas, cómo el derecho puede ser una herramienta estratégica para que nos ayude también a avanzar y a prevenir y sobre todo a evitar que esta situación siga creciendo y que sigamos perdiendo pues, a tantas personas valiosas. Gracias. Gracias, Astrid. Nos quedamos con esa llamada a la solidaridad, ¿no? Y a la fuerza del derecho para reivindicar, en este caso, la defensa de los defensores. A continuación, tiene la palabra Esperanza Martínez. Ella es presidenta de Acción Ecológica de Ecuador y su ponencia lleva por título La naturaleza en el escenario de la denuncia y protección a defensores y defensoras, el caso de Ecuador. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, debo empezar diciendo que no soy presidenta de Acción Ecológica. Siempre me presentan así. Y yo creo que tiene que ver con que un par de veces en los 30 años que he sido presidenta o nos han intentado cerrar o hemos tenido un problema fuerte. Entonces todos me vinculan como la potencial presidenta de Acción Ecológica. Yo quería, como siempre, como se empieza siempre, agradeciendo a todos. Creo que los que estamos en esta sala o trabajamos o acompañamos procesos o tenemos condiciones de apoyo, es decir, que no es un tema tanto de número cuanto de la calidad y las condiciones en las que estamos trabajando, y en ese sentido valoro muchísimo el que podamos encontrarnos, el que podamos estar. No es un tema que tiene así una capacidad de convocatoria impresionante, a pesar de que es un tema gravísimo. Y yo no estoy segura si yo misma participaría en los eventos porque me afectan mucho, y lo que yo quiero compartir con ustedes es de qué manera podemos ir refrescando algunos de estos discursos en relación a los defensores, defensoras, a las violaciones a derechos humanos, justamente para poder encontrar formas de reconvocatoria, de transformación, de construcción de nuevas narrativas que nos permitan volver a calar ahí en esas partecitas de razón que cada vez están más alocadas, pero en el corazón y en la capacidad de convocarnos y comprometernos.
Estaba preguntando a los organizadores sobre este evento y obviamente este evento se encaja perfectamente en esta idea de celebrar los 20 años de la Declaración de Defensoras y Defensores. Y yo tenía un PowerPoint en donde empezaba a hablar de la declaración y decidí no presentar porque creo que estamos en la misma página, que todos nos hemos leído la Declaración de Defensoras y Defensoras y las recomendaciones de la CIDH de los distintos años que hablan de la necesidad y de las ausencias que hay en materia de protección de defensoras y defensores. También eran los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos y eso también era un motivo de celebración, pero para nosotros los ecuatorianos había otro motivo de celebración que era muy importante para nosotros. Estas dos celebraciones coincidió con nuestros 10 años de tener una nueva constitución en el Ecuador, que fue una constitución que consagró el derecho de la naturaleza a tener derechos. No voy a discutir sobre el tema de los derechos de la naturaleza porque eso realmente es parte de otros debates y porque sobre todo a los abogados les inquieta. De hecho, en la época de la Asamblea Constituyente, yo trabajé ahí, eran dificilísimos los abogados y sobre todo los abogados de su generación, porque son abogados que se construyeron y se formatearon con las lógicas ambientales. Y para un abogado, ¿para qué sirven los derechos de la naturaleza si ya tenemos los derechos ambientales? Esa es otra discusión. Pero dentro de los derechos de la naturaleza se reconoció uno que sí tiene que ver con la discusión de este evento, y es que se reconoció el derecho de la naturaleza a tener defensores y defensoras. Esto básicamente implicaba reconocer que esos defensoras y defensoras estaban involucrados o comprometidos en una defensa de unos derechos que tienen una cualidad que para mí es muy importante destacar, que es esa cualidad de representar un interés general, un interés común, un interés superior, más superior que el que estábamos acostumbrados a reflexionar, que es el económico. Porque todos los proyectos que se imponen, los proyectos extractivos, los proyectos de desarrollo, tienen el gran argumento del interés económico. O sea, 14 familias no pueden oponerse al desarrollo del país. Pero los derechos de la naturaleza posicionaron el hecho de que hay algo más que ese interés económico y permitieron desarrollar una serie de conceptos a partir de, digamos, qué es la naturaleza, cuál es la relación que tenemos con la naturaleza, podemos vivir sin la naturaleza, es posible una serie de operaciones y respetando esos derechos de la naturaleza, y le sacamos a la discusión de ese escenario en el que habíamos estado atrapados muchísimos años, que es el escenario del impacto ambiental que se podía corregir desde un punto de vista tecnológico, porque todo impacto ambiental puede tener un filtro, o puede tener un estudio, o puede tener un plan de manejo. Con la naturaleza es un poco distinto porque entonces movimos un poco el escenario, ¿no? Solamente un poco para comentarles que hay algunos de estos, de este desarrollo, digamos, de los derechos de la naturaleza y los defensores que están realizándose en distintas partes del mundo, que creo que son inspiradores y que creo que podríamos lanzar una mirada hacia allá. Por ejemplo, en el caso del Ecuador se han puesto ya un par de acciones constitucionales en donde se impugnan derechos de la naturaleza en contextos mineros. Obviamente en contextos mineros hay temas de salud, hay temas de contaminación ambiental, hay temas de relaves, pero claro, frente a todo esto, la empresa, el Estado tiene la respuesta que casi siempre es el estudio de impacto ambiental y la consulta previa para los pueblos. Pero claro, ya colocar el tema en el punto de qué pasa con el río, qué pasa con los afluentes, porque a la gente le puedes dar agua en bidones, digo, hasta le podrías dar agua por tubería. Pero ¿qué pasa con las especies del río? Entonces, digamos, se han logrado cambiar ahí un poco el escenario y sobre todo convocar a algunos actores que se movilizan por estos nuevos temas. Debemos ver que los temas de interés mundial han ido cambiando un poquito. Cuando yo empecé a ser ecologista, el cambio climático no existía. Eso existe desde el 92. No es que no existían los problemas de destrucción del ambiente y de destrucción del clima, sino que habían temas que no existían. La biodiversidad no existía. Y sin embargo, ahora si uno va a una escuela, en la escuela saben del cambio climático, saben de la biodiversidad y claro, los niños, los jóvenes viven fascinados por todos esos animalitos de ojos grandes. Hay un escenario de discusión también muy inspirador, que es tratar de colocar vía ordenanza algunos sistemas de protección para la naturaleza. En Estados Unidos se está haciendo mucho. Es muy original lo que hacen en Estados Unidos, declaran ecosistemas como sujetos de derecho y ellos discuten y dicen si una empresa, que es absolutamente virtual, tiene derechos,
¿por qué no va a tener derechos un ecosistema? ¿Por qué no va a tener derechos la laguna? ¿Por qué no va a tener derechos la comunidad? Y a partir de allí han logrado primero ganar más adeptos a sus causas, digamos, pero luego mover un poco el tablero en estos temas de defensa. Hay otras decisiones muy bonitas que se están haciendo como justicia indígena. Acaba de salir una hace poco tiempo, que es un pueblo indígena de Canadá que le reconoció al arroz nativo el derecho a tener agua limpia. Y entonces uno dice, qué cosa más bonita, el arroz nativo con el derecho a tener agua. Y además ellos reflexionan sobre el hecho de que ese arroz tiene derecho a crecer saludable y a alimentar, porque la naturaleza es una madre que alimenta. Y entonces, a partir de esta reflexión del derecho del arroz nativo a tener agua limpia, han logrado frenar algunos temas de proyectos extractivos, inclusive, en este caso de minería. En el caso del Ecuador, y con eso como ejemplo termino, estamos colocando este momento dos casos que son interesantes, uno con justicia indígena, que habla del derecho de las charapas, de las tortuguitas, a tener agua limpia. ¿Y por qué este tema es interesante? Y es que hay una comunidad indígena en una zona donde hay un nuevo bloque petrolero, en la frontera con el Perú, es la zona que se llama el Curaray, es el lugar más lejano del Ecuador. Digamos, para México seguramente sería la esquina de al lado, pero en la escala ecuatoriana esta es una comunidad súper distante, y estos indígenas cogen los huevos de las charapas, los crían y los lanzan al río. Y entonces es bellísimo porque además de ellos son fascinados. Yo he visto cuando los lanzan al río y es una cosa emocionante. Son millares de tortuguitas que les lanzan a que se vayan ahí hasta el Amazonas. Este tema de intentar frenar la actividad petrolera en su territorio va adquiriendo esta fuerte capacidad de posicionar al indígena no como las 14 familias que se oponen al proyecto económico petrolero, sino que no son 14, pero bueno, son las familias que están cultivando la biodiversidad, que probablemente si alguna vez en el Pleistoceno se decía que todo quedó congelado y habían pequeñas islas que permitieron reconquistar la Amazonía como parte de la vegetación, que fue nuestro argumento estrella cuando defendíamos el Yasuní, era reserva del Pleistoceno. Estas comunidades de alguna manera son una suerte de reserva del Antropoceno, digamos, cuando todo se está acabando, ellos están cultivando esa biodiversidad. ¿Eso qué genera? Eso genera que la comunidad entienda que su rol está realmente mucho más ligado a temas mucho más profundos, pero que también la sociedad entera les vea no como gente que está parando el desarrollo, sino al contrario, gente que está cultivando la biodiversidad del Amazonas. Y hay otra acción que también se está poniendo, aún no se ha puesto en el caso de las zonas afectadas por petróleo, de estas plantitas de aire, que son las epífitas. Ustedes saben que las bromelias, las epífitas viven del aire. Es muy bonito porque están con las raíces ahí colgadas. Y bueno, la acción tiene que ver con el hecho de que estas plantas de aire tienen derecho a tener aire limpio. Es una cosa muy obvia que nadie te puede decir que no. Pero claro, la acción inmediata que se pide en esta acción, que en este caso sí es constitucional, es que se apaguen los mecheros que vienen de la actividad petrolera. Entonces, lo que quiero decir es que hay maneras de abordar los grandes problemas que hemos tenido de nuevas maneras y que de alguna manera estas nuevas formas de abordar los problemas nos permiten como construir nuevas narrativas, ganar nuevos aliados y posicionar temas centrales. Entre esos temas centrales es cuál es el papel de los defensoras y defensores, en este caso de la naturaleza. Nosotros siempre nos referimos a los defensores y defensoras como de los derechos humanos y de la naturaleza. Tenemos la ventaja de que así lo señala la Constitución, digamos. La Constitución señala que ambos son sujetos de derechos. Ese era un primer tema que yo quería colocar. En ese sentido, les decía que para nosotros era significativo que esta celebración de tener la declaración de defensores y defensoras hace 20 años coincidió con el tener 10 años con derechos de la naturaleza. No todo es así bonito, ¿no? También es difícil. O sea, no es que en el Ecuador se respeten los derechos de la naturaleza, ni que hayamos logrado parar los proyectos petroleros y mineros. Todo lo que se puede parar se para solo con la movilización de la gente y se para solo con esta capacidad de generar estos encuentros entre quienes son los que tradicionalmente han sido vistos solamente como víctimas de los impactos ambientales, que después de una construcción de 20 años con la declaración empezamos a verlos ya no como esas víctimas, sino como defensores de derechos humanos, a este nuevo escenario en donde no solamente son defensores de derechos humanos, sino de
de la naturaleza también, ¿no? Creo que esto permite contrarrestar el discurso tan fuerte desde el Estado, desde las empresas, de vernos como los opositores al desarrollo, ¿no? O sea, que esto permite ahí una reflexión interesante. El segundo tema que quería colocar es cuál es la situación actual de los defensores y defensoras. En el caso del Ecuador, a mí me tienes que avisar 5 minutos antes. ¿Ah? No me pases el de tiempo ya, sino 5 minutos antes. El tema de la situación de los defensores, yo creo que se ha dicho ya mucho. Cuando se hablaba de México, yo notaba algunas cosas y veo que es bastante parecida a la situación en el Ecuador. Los proyectos extractivos generan muchísimos conflictos entre las comunidades. Creo que es muy importante que tomemos en cuenta que ahora hay una serie de actores que son distintos, que estamos acostumbrados a pensar que los actores represivos son el Estado y sus empresas, máximo, o los militares. Durante mucho tiempo hablábamos de la ausencia del Estado en las comunidades. El Estado siempre estuvo con sus militares ahí, lo que no hace es cubrir los temas de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero ahora hay unos actores muy complejos que son los que están de alguna manera interviniendo directamente en este modelo de contención y de vulneración de derechos, que son la economía criminal, actores privados, fuerzas armadas, sectores irregulares, sicariatos, gente que no solamente actúa en el anonimato para atacar a los defensores, sino que empiezan a tener un interés importantísimo, que es control del territorio. Entonces, creo que sí es, o sea, no podemos seguir pensando que lo que estaba ya dicho hace 20 años en materia de protección de defensores y de cómo actuamos y hacemos la campaña para presionarle al gobierno y la carta del relator y la carta de acá, ya no es suficiente, porque el tema se hizo mucho más complejo, ¿no? También creo que hay un tema que ya no voy a alcanzar a intervenir porque ya vinieron los 5 minutos, y es que hemos ganado muchos derechos, pero también hay una tendencia muy fuerte a instrumentalizar los derechos que hemos ganado. Y este es un tema que nos va a poner en apuros en el corto plazo. O sea, a mí no me sorprende que a muchos de ustedes que puedan ser dirigentes les caiga alguna acusación de corrupción, de drogas o de agresiones sexuales. Y frente a esas acusaciones, esa instrumentalización de estos derechos, ahí sí que no tenemos cómo hablar. Tenemos que hacer silencio y estar calladitos y tener compañeros que pueden estar pagando cárcel por este tipo de instrumentalización, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que tiene que ver con que tenemos que reflexionar sobre las nuevas modalidades de agresión a los defensores y sobre las formas que tenemos de defendernos. Ahora yo voy a saltar rápidamente a un gran tema que creo que es en donde hay grandes vacíos y en donde deberíamos trabajar un poco más, y es en el tema de registro de quiénes son los defensoras y defensores. Esto es un gran misterio. Yo cada vez que voy a una de estas reuniones oigo cifras y la cifra me llega a causar un poco de angustia. Yo creo que hasta termina naturalizando los problemas, si son 80, 800, más ceros, más menos. Cuando en la práctica lo que está pasando es que creo que las organizaciones de derechos humanos no tenemos idea de cuáles son los defensores y defensoras que están no realmente, todos sufren, ¿no? O sea, llegamos a conocer algunos casos porque hay capacidad de contacto con organizaciones de derechos humanos o capacidad de incidencia, pero yo trabajé hace muy poco tiempo con la Defensoría del Pueblo un mapeo para saber a nivel nacional cuál era la situación de vulneraciones a defensoras y defensores. Hicimos un mapeo y cruzamos, básicamente la idea era ver vulneraciones a derechos humanos, agresiones al territorio y agresiones a defensoras y defensores, con la estructura de la Defensoría del Pueblo, que es de todas maneras un aparato estatal que tiene oficinas en todo el país y que tiene carros y que tiene capacidad de hacer esto, sí, con muy buenas condiciones para inventariar. Y para mi sorpresa, porque fui a varias de las ciudades del país, ninguna de las personas que estaban presentando sus casos de juicios, de agresiones y demás, estaban en las listas de una discusión nacional en donde se trataba de ver el tema de los defensores y defensoras. Porque la gente la gente no funciona en ese nivel de saber, de reconocer que uno mismo es un defensor y que uno mismo está siendo agredido. Entonces hay un tema muy complejo. Por ejemplo, les pongo solo el caso de los recicladores. Los recicladores de basura tienen unas agresiones brutales, de todo tipo, físicas, laborales, de exclusión, de humillación, de estigmatización. Ninguno de los casos de defensores de basureros que nosotros identificamos en este proceso estaba en ninguna de las listas de personas vulneradas. Y
Claro, ¿quiénes son los que hacen las listas? Son organizaciones de derechos humanos que tenemos pues nuestras propias limitaciones y que normalmente podemos poner en la lista a la gente con la que nosotros trabajamos. Las organizaciones indígenas que ponen a sus bases normalmente, ¿no? Pero las cifras no coinciden y creo que ahí hay un problema grave y creo que habría que meter un poco de esfuerzo para tratar de que haya un sistema en donde efectivamente puedan hacerse estos registros. Creo que es muy importante lo que se ha dicho. Ese registro no tiene sentido si no hay un contexto, si no está ubicado en el contexto, porque un defensor no es una persona que tiene agresiones, es una familia, una comunidad en donde se van a activar una serie de mecanismos de contención. Y termino solamente comentando que digamos, nosotros como organizaciones sí tenemos como unas obligaciones de mejorar nuestros propios sistemas, de reconocernos como defensores, de organizar la información de las agresiones que sufrimos y de desarrollar estrategias de protección. Acción Ecológica, digamos, ha tenido algunos intentos de cierre, pero después de un primer intento de cierre con la asesoría de una organización que está aquí, que es Frontline Defenders, nosotros aprendimos a documentar los casos y era aburridísimo. Pero nosotros aprendimos a documentar todo. El día de hoy había un carro en la casa, me robaron esto, o sea, todo. Para la segunda vez que nos cerraron, nosotros presentamos los mapas y nosotros logramos comprobar algo que un defensor casi nunca puede comprobar, que es la sistematicidad, que es el hecho de que es algo intencionado y generalizado. Cuando uno tiene todo esto documentado, que te atropelle un carro ya deja de ser un accidente. O que te roben en la casa deja de ser una delincuencia común. Y sí creo que nosotros no somos juiciosos en esto. Nosotros en Acción Ecológica sacamos mucho pecho de nuestro trabajo de haber logrado durante no sé cuánto tiempo, como unos 5 o 6 años, documentar todo y llegamos el día del cierre a presentar nuestros cuadros. Y claro, sí, digamos, cuando ustedes tenían 300 casos contra las distintas personas, ustedes ven que ahí había no solamente una sistematicidad, sino lo que nosotros hicimos fue comparar número de agresiones con el momento político. Entonces, aprobaban la ley minera, aumentaban las agresiones. Y este tipo de lecturas son indispensables para poder defendernos, porque no va a haber una organización que nos pueda defender. Normalmente, desgraciadamente, las organizaciones tenemos como unas formas de intervenir, inclusive los abogados tienen unas estrategias, así que digamos, no se sale mucho de la caja y no siempre funciona eso. En nuestro proceso de cierre, por ejemplo, lo que todos los abogados nos recomendaron era poner una acción para impugnar el recurso legal con el que nos estaban cerrando. Y nosotros decidimos no impugnar ese recurso, decidimos aceptarlo. ¿Por qué razón? Porque ese recurso que nos aplicaba nos permitía una cosa que era clave, que era defender públicamente la prueba. Y claro, nosotros pedimos que haya una reunión pública, la transmitimos por streaming, conectamos a gente, a parlamentarios de varios países y ellos tuvieron que exponer la prueba por la que nos querían cerrar y nosotros pudimos exponer la prueba de la sistematicidad. Solamente quiero decir que un reto para las organizaciones es ser más juiciosos con esto y para los abogados es descubrir que las mejores estrategias normalmente no están en la caja. Normalmente hay que salirse de la caja. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. A continuación, la palabra Jorge Santos, que es coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. Muchas gracias. Adelante. Bien, primero, muy buenas tardes a todas y todos, al igual que los que me antecedieron en la palabra, agradecer muchísimo, creo yo, la posibilidad fundamentalmente de intercambiar este tipo de experiencias, de análisis, de casos que al final de cuentas van construyendo también una especie como de, vamos a ver, planes piloto que al final de cuentas uno puede llevar a sus propias realidades y también implementarlos. La UDFEGUA, muy rápidamente, es una organización que nace en el año 2000. Ustedes saben, Guatemala sufrió 36 años de conflicto armado interno y se documentaron actos de genocidio, pero después de 4 años de la firma de los acuerdos de paz, empieza un repunte de agresiones en contra del liderazgo comunitario y fundamentalmente en contra de víctimas del conflicto armado interno. De esa cuenta, el movimiento de derechos humanos desde la época considera que era importante documentar el proceso de violencia para entender de mejor el fenómeno de la misma y poder diseñar acciones que previnieran o que contuvieran esa violencia generada.
y así es como nace la UDEFEGUA. Así que no me centraré en eso, tenemos un registro de agresiones y viendo todas las exposiciones de la mañana, pues yo decía cómo nos alejamos también un poquito de la estadística y cómo entendemos mejor un poco el proceso de violencia que se está generando. Así que el enfoque de mi presentación irá más destinada como a entender un poco esas causas, aunque sean de manera general, y poder entender cómo esas causas impactan efectivamente en violencia en contra de personas que defienden derechos humanos y por qué los defensores del territorio, los recursos naturales o los bienes naturales y de la naturaleza son quienes hoy están sufriendo con mayor nivel de crudeza el embate de esta violencia. Yo quisiera empezar mencionando la implementación de un nuevo modelo de desarrollo o un recambio en el modelo de desarrollo que tanto en Asia, África y América Latina ha tenido un impacto muy grande. Obviamente es el fenómeno que todos conocen como el modelo de carácter extractivista, ¿verdad? Afincado en la extracción de lo que se encuentra en el subsuelo, grandes obras de infraestructura y una nueva matriz energética que evidentemente impacta en la producción fundamentalmente de hidroeléctricas de gran envergadura, la generación de energía a partir de biomasa o de palma aceitera, soya en algunos casos, y un nuevo proceso que acompaña ese modelo de desarrollo conocido como un proceso de acumulación por desposesión. Los pueblos indígenas en Guatemala dan cuenta de que a partir del año 2000 están viviendo el sexto proceso de expropiación de sus territorios. Entonces, digamos, manifestar que detrás de este fenómeno de agresiones y de violencia hay una existencia de un modelo de desarrollo que se impone con lógicas distintas y diversas en cada uno de nuestros países. Decir que ese modelo de desarrollo obviamente va a tener una correlación de fuerzas hacia las manifestaciones en la institucionalidad pública en nuestros países. Y entonces la institucionalidad pública, al menos en Guatemala, se organiza no en base a lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución Política de la República, que es para garantizar el bien común, sino se organiza el Estado guatemalteco para garantizar los intereses y los privilegios de un pequeño segmento de la población guatemalteca, conocida como la oligarquía, digamos en términos más clásicos, que en este nuevo modelo de desarrollo se ancla a nivel de servidumbre, sí, pero se ancla a inversiones de carácter privado transnacional que tienen intereses efectivamente sobre los bienes naturales fundamentalmente en nuestros países. Y tiene pues su versión más evidente para los defensoras y defensores de derechos humanos en los sistemas de seguridad y en los sistemas de justicia. Es decir, es una especie de un Estado con dos cabezas, uno que se organiza para privilegiar los intereses del capital y el otro, ¿verdad?, ausente en las comunidades, pero que es muy eficiente para tener presencia al momento de la represión y de la violencia. Es decir, comunidades que nunca tienen presencia del Estado para los momentos de un desalojo violento, de captura de algún liderazgo, ¿verdad? Son sumamente eficientes, tienen todos los recursos disponibles para generar estas acciones. Y un sistema de justicia que funciona como una especie de dos velocidades. Una velocidad muy rápida, eficiente, ágil, donde uno se pregunta si el Ministerio Público o el sistema de justicia funcionara así en todos los casos, evidentemente las tasas de impunidad serían muy bajas en nuestros países. Cuando se trata de una denuncia en contra de personas que defienden derechos humanos, el Ministerio Público, el organismo judicial o las cortes en nuestros países, pues actúan de manera diligente, inmediata, existen procesos de investigación, documentación, ya sea esta verdadera o falsa, pero es un sistema de justicia que se activa en pleno para generar efectivamente el proceso en contra de personas que defienden derechos humanos. Pero cuando son personas defensoras de derechos humanos quienes interponen denuncias frente a ese sistema de justicia, este se vuelve lento, ineficiente, altamente impune, poco capaz para generar acciones de investigación, aunque, digamos, los eventos que se denuncian, pues puedan estar ahí presentes, digamos, y manifestándose de manera
muy clara. Entonces, en ese sentido, nos parece a nosotros que la causa fundamental, con sus lógicas locales, evidentemente, por un lado es este modelo de desarrollo con estas características que tiene lógicas determinadas en la institucionalidad pública de nuestros países. Y donde evidentemente, como ha sido puesto acá de conocimiento, la corrupción y las altas tasas de impunidad pues funcionan perfectamente bien para la imposición de este modelo de desarrollo. En base a eso, yo quisiera establecer un poco el tema de los datos, pero vinculados un poco a esos fenómenos que acabo de describir con anterioridad. De los 17 años que la UDFEU ha documentado casos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, que acumula una totalidad de más de 5.500 casos, hemos podido establecer que el 47.3% de la totalidad de estas agresiones es en contra de defensores del territorio. Evidentemente, mayoritariamente, en un pueblo como Guatemala, dirigido hacia pueblos indígenas. Solo el año pasado nosotros registramos una totalidad de 391 agresiones. Nuestro registro está vinculado en algún sentido a los tipos penales que el Código Penal guatemalteco establece. Y en ese sentido, cabe señalar que de estas 391 agresiones, el 30% se cometieron en contra de mujeres defensoras de derechos humanos, en nuevos roles cada vez más protagónicos de las mujeres, particularmente en las resistencias pacíficas frente a proyectos extractivos. De estos 391 agresiones, 147 fueron actos de criminalización. Y hay un nuevo fenómeno en la criminalización en el país que nos imaginamos puede ser muy similar a lo que se está viviendo en otros países, es comunidades en donde un alto porcentaje de los hogares de esas comunidades, algún miembro de esos hogares está siendo sometido a procesos penales por parte del Estado o las empresas en el país. Y entonces aquí poner dos ejemplos claros donde la criminalización tiene altísimos impactos, no solo en el desarrollo de la resistencia que se está ejerciendo en materia de defensa de derechos humanos de las comunidades, sino en un proceso de empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida cada vez más generalizados. Está el caso de una comunidad en donde el 60% de los hogares, al menos un miembro, tiene orden de captura. Esta orden de captura es girada por un juez competente del departamento donde se ubica esta comunidad por una agresión sexual. Es decir, 52 personas implicadas en una agresión sexual. 5 de ellos se han presentado voluntariamente, ¿verdad?, con cauciones económicas entre más o menos, ¿verdad?, $500 a un promedio de $3,000. Y por lo tanto el resto de personas ha dejado de presentarse voluntariamente frente a esta posición de tener que pagar la caución económica. Es una comunidad que resguarda ancestralmente un lugar sagrado, es una cueva en donde pues transita un río impresionante, entonces está en la protección de ese río, de esa cueva, de los recursos que hay alrededor de la misma. Y evidentemente no ha podido realizar su labor a la cual se dedicaba en materia de dar a conocer la cueva, un proyecto ecoturístico, precisamente porque el 60% de los comunitarios o de los hogares de esa comunidad subsisten con órdenes de captura. Entonces prácticamente existe un aislamiento de su capacidad para generar defensa de derechos humanos y para generar su actividad productiva. Ahí, aunque más o menos se ha hablado durante la mañana, los tipos penales que se están utilizando suelen ser bastante similares en nuestros países y en aras del tiempo voy a saltar esta parte. Solo quisiera decir en ese sentido, con esta como búsqueda de soluciones, es que al menos en Guatemala transcurrimos un importante tiempo en desentrañar la estrategia para defender personas defensoras de derechos humanos. Es decir, todos los defensores o todos los abogados se habían formado para acusar
en graves violaciones de derechos humanos, pero teníamos poca capacidad para defender a quienes defendían, digamos, derechos humanos. Y creo que esa es una experiencia que todavía no ha finalizado en Guatemala y que consideramos nosotros es un tema importante. El año pasado en el país se cometieron 26 asesinatos. De estos 26 asesinatos, 23 personas se dedicaban a la defensa del territorio. De esos 23, 16 pertenecen a los pueblos indígenas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que venimos de un proceso, ¿verdad?, a manera de continuum, de un conflicto armado interno donde el Estado guatemalteco, a través de una política de terror, generó y causó actos de genocidio en el país. Para la defensa, esos actos de genocidio se cometieron para la defensa de intereses particulares, que una vez firmados los acuerdos de paz se reforma un modelo de desarrollo y que hoy nuevamente es el Estado, acompañado de nuevos actores, la que está defendiendo otra vez intereses particulares y comete otro sinfín de agravios en ese sentido. Y por lo tanto, el continuum de esa estrategia nos parece a nosotros que debería en algún sentido, digamos, ser limitada, quebrada, obstaculizada o detenida. ¿Qué requiere, por lo tanto, a nuestro juicio, digamos, la defensa o la protección de personas que defienden derechos humanos? Nosotros somos más de la tesis de lo que está planteado en los estándares internacionales de protección, que supone un clima apropiado para la defensa de los derechos humanos. Eso tiene que ver efectivamente con la construcción de un modelo de desarrollo y un modelo de Estado muy distinto y muy alejado del que hoy concebimos sin lugar a dudas. Y diría yo que es necesario encontrar otras lógicas no occidentales de mecanismos de protección. Las comunidades, los pueblos han sabido resistir ancestralmente la lógica de los intereses del capital y al menos nosotros hemos encontrado como procesos en los cuales es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de protección que desde los pueblos y las comunidades se han generado ancestralmente. Culmino manifestando que hay un proceso que nosotros estamos identificando, aunque pareciera muy obvio, pero que los retrocesos en materia democrática y en materia de derechos humanos, por poco que hayan sido alcanzados durante los últimos años, está teniendo fuertes impactos sobre la comunidad de personas que defienden derechos humanos. Pareciera ser que el retroceso ni siquiera es a la década de los 80, ¿verdad? Si uno hiciera un paralelismo en el tiempo, y uno diría, pareciera ser que estábamos retornando a los 80. No, pareciera ser que el retroceso es aún mucho más profundo y que está implicando procesos de deterioro institucional, de deterioro en condiciones de vida y de hechos de violencia en contra de las comunidades y de las personas que defienden derechos fundamentales de manera importantísima. Y de esa cuenta, y con esto digo adiós, al menos por este momento, es que sí es necesario darle una interpretación regional a lo que están viviendo nuestros países. La situación de Guatemala no se logra entender si uno no identifica, por ejemplo, en Nicaragua un factor, ¿verdad?, de empuje a lo que hoy sucede en Guatemala. Uno no puede entender Honduras sin entender Nicaragua, y muy probablemente en el sur sea una lógica similar. Por lo tanto, la construcción de esa mirada regional a nosotros nos parece fundamental, tal vez para entender la lógica y la dinámica y a partir de ahí construir efectivamente estrategias de contención y una lógica de respuesta a este escenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu exposición y por ceñirte al tiempo. En último lugar, tiene la palabra Renata Oliveira. Ella es asesora regional de seguridad para Latinoamérica y Caribe de Oxfam Internacional México y su ponencia lleva por título La captura del Estado y su impacto en la labor de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente. Muchas gracias, Aitana. Quiero empezar con los mismos procedimientos, de agradecer mucho la invitación por segunda vez también.
Estoy muy contenta de que voy a hablar por último, después que escuché que Esperanza lleva de tiempo de activismo más tiempo que llevo yo de escuela, de meterme a entender esos temas muchísimo más, entonces estoy muy contenta de ir por último también. Nada, pues comentarles un poco, yo espero poder compartir algunas ideas un poco en línea de lo que compartía Jorge, ¿no? La idea no es traer otra vez las cifras, los números, creo que el contexto también, el contexto a nivel regional quedó ya bastante bien marcado, sino que quisiera traer unas ideas también de otras narrativas o de otras posibilidades de planteárselo el problema, también para ir más en línea con el trabajo que hace Oxfam, ¿no? Y quería empezar un poco por ahí también, porque Oxfam es una organización que no está enfocada específicamente en temas de derechos humanos, no está enfocada específicamente en temas ambientales. Nosotros trabajamos muchísimo más temas de desarrollo, temas de derecho humanitario, lucha en contra de la desigualdad, la pobreza, y muchos me preguntan cuando yo digo que trabajo temas de defensores en Oxfam, pero ¿qué haces tú, no? Y la idea un poco traer una visión transversalizada del tema de defensores dentro de todos estos ejes programáticos que trabajamos en Oxfam, porque todo está bastante relacionado, ¿no? Y me sonó bastante lo que comentaba Jorge con el modelo extractivo, con el tema de explotación de recursos, porque eso es un tema muy grueso que trabajamos desde la perspectiva de acceso a bienes comunes, acceso a la tierra, pero que no trabajamos tan directamente el tema de defensores, pero ahí está, ¿no? Ahí es parte, además, porque nuestros socios y nuestras socias locales pues, son las personas defensoras en los diferentes países en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, la importancia del tema, y también por un reconocimiento de un contexto de retrocesos, de cierre de espacios, de un aumento de los ataques hacia las personas defensoras. A partir de este contexto también, como Oxfam, una organización más enfocada en desarrollo, derecho humanitario, como les decía, despertamos también a por lo menos tener una conciencia sobre este tema, ¿no? Si no vamos a trabajar tal cual como un eje de trabajo, pues por lo menos no vamos a causar daño a las personas con quienes trabajamos por levantar su vocería o empoderarlas también dentro de sus luchas en sus comunidades y dentro de un contexto más nacional, regional, hasta internacional, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Y lo que quería empezar platicando un poco en línea con los temas que trabajamos es sobre la captura del Estado, ¿no? Y este tema ya fue saliendo poco a poco de lo que han comentado varios colegas en el día de hoy. Tiene que ver con lo que platicó Jorge, quizás en más detalles, con un poco más de profundidad, ¿no? Justo con la utilización de todo el aparato del Estado, de sus políticas públicas, de su influencia para los privilegios de algunos grupos muy pequeños y parte de la élite de los diferentes estados, ¿no? Eso es captura, que se use todo el aparato oficial para, digamos, ayudar a intereses de grupos específicos y de ciertas élites. Y esto es un fenómeno que no es nuevo, no es desconocido de la gente. En el último estudio que publicamos sobre captura, hicimos como una encuesta en varios países y llegamos a una cifra de 80-90%, casi en algunos países como México, en Brasil, hasta más del 90% de la población cree que el gobierno actúa en pro de un grupo muy pequeño de personas, de un grupo muy pequeño de una élite, principalmente de una élite económica, ¿no? ¿Y por qué este tema es tan relevante para el tema de las y los defensores del medio ambiente? Pues justamente porque cuando se trata del modelo económico que está en vigor actualmente, un modelo extractivista, realmente es un tema que genera mucha preocupación y vulneración a estas personas que trabajan temas de acceso a recursos, a medio ambiente y a las tierras, porque son esas mismas élites económicas que están influyendo, incidiendo y manipulando de una manera no solamente la formación y la promulgación de nuevas políticas públicas, porque muchas veces existen, pero es un poco que papel mojado, sino que están también influyendo para una aplicación no tan efectiva hacia las personas defensoras y aplicando medidas que privilegian sus propios intereses, que son intereses que tienen que ver con el agronegocio, con las industrias extractivas, con la expansión de las fronteras agrícolas, y esto siempre frente a ideas que
muchas veces las personas defensoras están trabajando de manera más fuerte, como el uso colectivo de los recursos, del suelo, o mismo la vocación agrícola o la pequeña agricultura en ciertas regiones, ¿no? Entonces, la idea un poco y la relación con los temas que trabajamos en Oxfam, que tiene mucho que ver con esto que comentaba de captura, desigualdad, lucha en contra de los privilegios, lucha en contra de la pobreza, tiene que ver, tiene relación con el tema de defensoría de derechos y tiene de relación especialmente con el tema de las personas defensoras trabajando estos temas, justo por lo que ya comentaba Jorge, todo el tema del modelo extractivo que es el modelo predominante actualmente, ¿no? Y la idea y la relación, y que esto nos puede ayudar quizás a traer otros actores y traer otras narrativas para tratar el tema de los ataques en contra de las personas defensoras, es justamente la relación entre los megaproyectos, la captura del Estado, como parte de un mismo fenómeno que desde esas mismas élites económicas, estas mismas élites hacen un trabajo de influir y manipular las políticas públicas y los decretos y todo más a través de diferentes estrategias que yo se los puedo dar algunos ejemplos también. Y este proceso genera un aumento de la conflictividad social, claro, porque muchas veces las y los defensores no es que ya nazcan y ya se dediquen al activismo y a la defensoría, sino que muchas veces empiezan a lanzarse, a meterse en estos temas también por una necesidad contextual, ¿no? Estoy acá, soy de una comunidad indígena, y nos despojaron. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a luchar por mis derechos. O entonces soy mujer campesina, vivo de una pequeña producción agrícola y es como llevo mi vida también, porque mi suelo, el territorio también es parte de lo que soy, y de repente llega una empresa y se les quitan para construir algo. Entonces, muchas veces esta conflictividad social aumenta bastante con el tema del modelo predominante. Y consecuente a esto, a esta conflictividad que se genera a través de el despojo de tierras, los desalojos de ciertas comunidades, o mismo el aumento de la desigualdad y la perpetuación de ciclos de pobreza o de exclusión, va a generar este aumento de conflictividad, que también implica en un aumento de los ataques hacia las personas que están luchando en contra todo este modelo económico que es desafortunadamente el modelo predominante en nuestra región en los días de hoy, ¿no? Y bueno, y algunas cosas que por lo menos en Latinoamérica, que favorece o obstaculizan este tipo de problema, pues tienen relación con nuestros procesos históricos, tienen relación con realmente la concentración de la riqueza en la región, que los que detienen más de 80% de la riqueza son también los que detienen poder, y ahí entran varias prácticas que yo tampoco voy a profundizar tanto, pero es importante nombrar algunos ejemplos de cómo utilizan esas estrategias, ¿no? Esas mismas élites muchas veces, y eso es clásico en los casos de mineras también, muchas veces el propio dueño de la mina, el concesionario, es amigo del alcalde o ya fue de la alcaldía o tiene contactos con el gobierno estatal, etcétera. Entonces es una política de puertas giratorias en que por ahora estás en el sector privado, por ahora estás en el gobierno, por ahora estás en una posición de toma de decisiones, y que perpetúa ese ciclo y que realmente trae todos los problemas que ya hemos mencionado, de corrupción, impunidad en relación a los ataques hacia las personas defensoras, etcétera, ¿no? Y hay un montón de problemas. Y bueno, la política de puertas giratorias es solo un ejemplo, ¿no? Pero temas de lobbying, la corrupción misma, o todo el tema de fake news también, de cómo se utilizan todas esas herramientas, el control de los medios, el control de los recursos, para traer una narrativa que deslegitima y que vulnera derechos. Entonces, para nosotros, la manera como lo vemos desde Oxfam y cómo lo estamos intentando trabajar y sumarnos un poquito a este movimiento que ya existe, sin tener ninguna pretensión en ser considerados una organización de derechos humanos o de protección a defensores, es realmente poder tener esa conciencia dentro de esos temas que trabajamos y que podamos
tener cuidado con el tema de defensores y defensoras de manera transversalizada sobre todos esos otros temas que al final del día todo está directamente relacionado, ¿no? Y bueno, no sé si tengo mucho más tiempo. Y la idea un poco, vale. Y la idea es también pensar dentro de esta idea que yo estoy intentando planteársela acá, es pensar cómo también podemos jalar a otros actores, a diferentes grupos, a diferentes tipos de actores, que es lo que ya mencionaba Astrid también, que es bastante, creo que fue súper pertinente de tener no solo organizaciones típicas de derechos humanos o actores específicos que trabajan este tema metidos en la defensa, el apoyo y el reconocimiento del rol legítimo de las personas defensoras, sino que también otros actores, ¿no? La academia, el sector privado, organizaciones trabajando con temas de desarrollo, organizaciones trabajando con diversos otros temas, think tankers o lo que sea. Y realmente es importante intentar cambiar las narrativas, intentar traer nuevas ideas para, digamos, jalar más gente también al movimiento, ¿no? Y un otro punto es trabajar la importancia de trabajar las causas estructurales, ¿no? Que muchas veces en una situación como del ejemplo de Colombia, que es lo que he trabajado más quizás en los últimos meses, no solo trabajar el tema de cómo reforzamos la labor de las organizaciones locales o cómo denunciamos fallos en el Mecanismo Nacional de Protección, sino que también cómo trabajamos el tema del despojo, cómo apoyamos a las mujeres rurales, cómo podemos apoyar las vocerías de las personas campesinas, indígenas, grupos afrodescendientes que están en la mesa de diálogo para los acuerdos de paz y que han sufrido represalias por esto también, ¿no? Entonces, va un poco por ahí trabajar esos temas de acceso a recursos, de promover la disminución de la desigualdad, promover el acceso justo a la gente, especialmente en ese caso de acceso a recursos naturales, a tierras, a bienes comunes. Y lo dejaría aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Renata, por tus aportaciones y, por supuesto, muchas gracias a los cuatro por participar en este panel. Ahora sería el momento de vuestra participación, así que si quieren alzar la mano para pedir turno y aprovechar la ocasión para poder plantear las cuestiones que estimen oportunas a los ponentes de este panel. Hola, pues felicitar a todas las compañeras y el compañero que están en la mesa. Creo que fue pues muy ilustrativo ya profundizar en estas causas estructurales y de fondo. Al final el tema de violencia de personas defensoras es solamente el iceberg del asunto y pues agradezco que empecemos a profundizar esta reflexión. Bueno, aquí en México y sobre todo al colaborar en una organización del medio ambiente, pues estamos haciendo esos diálogos y reflexiones en torno a la impunidad, a la corrupción, a la falta de acceso a la justicia, y quisiera hacer algunas preguntas puntuales, sobre todo para Esperanza y para Jorge. A Esperanza, sobre todo, preguntarle en Ecuador cómo se logró esa unión, esa articulación para poner a la naturaleza como el sujeto de derecho, ¿no? Creo que aquí en México estamos separados y esa falta de articulación creo que nos ha sido un obstáculo para lograr ciertos logros. El movimiento de derechos humanos, la gente que trabaja temas de corrupción y también las organizaciones ambientalistas, creo que necesitamos una mayor articulación y esfuerzos colectivos dirigidos a las cuestiones más estructurales. Pero en Ecuador, ¿cuáles han sido los factores claves que han funcionado en torno a ello? Y a Jorge específicamente, pues Guatemala también con la CICIG ha tenido un proceso de lucha en contra de la corrupción. ¿Y cuáles han sido esos logros ahora que, bueno, con Jimmy Morales se está viendo ciertos retrocesos y cuestionamientos a la CICIG? ¿Y eso cómo va a generar o a problematizar las cuestiones de violencia y de personas defensoras? Un poco que nos pudieras compartir, también entendiendo que, bueno, aquí en México apenas empezamos con el Sistema Nacional Anticorrupción, no sabemos cómo vaya a funcionar y sobre todo el punto es
cómo la misma élite y un Estado capturado se va a investigar a sí mismo, ¿no? Creo que México tiene un contexto muy específico, a diferencia de Guatemala, de Argentina, de Perú, donde han tenido transiciones y juicios relevantes en contra de las élites en el poder, pero en México eso no ha sucedido. Entonces, agradecería mucho que nos compartieran eso. Gracias. Si les parece, cogeremos las varias aportaciones que pudiera haber. Por allí, gracias. Hola, buenas tardes, soy Elvira. Me gustaría que nos compartieran su experiencia en cuanto a cómo han abordado desde sus organizaciones las cuestiones de desplazamiento interno. Aquí en México a los políticos se les hace más fácil, incluso hubo un caso en Michoacán, me parece, donde a toda la comunidad la hospedaron en hoteles y la sacaron para dejar trabajar libremente a la mina. Entonces, me gustaría que nos pudieran compartir su visión en ese sentido. Gracias. No sé si alguien más quiere… Sí, aquí delante, en la tercera fila. ¿Qué tal? Pues muy agradecido de poder escuchar estas visiones y opiniones. Mi comentario sería más cercano a la parte, por ejemplo, de la gentrificación como fenomenología de planteamiento y de conflicto, al igual que el tema en derechos humanos. Yo creo que es tiempo de abarcar un momento más complejo en el sentido en el que involucrar más ciencias, involucrar más esquemas del derecho mismo, puede hacer que estas luchas se incorporen, y más que incorporarse puede hacer que, bueno, no podría ser armonizar porque es un conflicto frontal, ¿no? Pero pensar por qué no en el derecho urbanístico. Aquí en el instituto también hay como, bueno, he podido venir a conferencias aquí, también de otras materias, y otros profesores y doctores también tienen planteamientos similares frente a procesos como el planeamiento urbano. Y el problema es de que cuando las constructoras y el tema económico de cuando se instituye un megaproyecto, no hay como esa comunicación y los modelos de prevención suficientes como para poder evitar estos conflictos frente a los otros que hay donde el recurso económico no logra pues sortear los otros temas, ¿no? O sea, los otros temas de la implementación, los temas del conflicto de intereses y la parte de los mismos grupos y pueblos indígenas. Yo creo que sería más, si pueden encontrar dentro de esta fenomenología del problema alguna otra forma que expanda una colaboración más abierta con abogados en términos urbanistas, con urbanistas, por ejemplo, cuando las personas hacen planes de desarrollo urbano, pues hay consultas, y entonces yo no sé de qué manera, por ejemplo, ustedes ven ese sentido. También en derecho de trabajo, hay muchas otras áreas donde están inmersos y el estudio y los conflictos que hay en cuanto a derechos humanos pues se presentan. Entonces, bueno, sería cuando. Muchas gracias. Pues si les parece, como vamos un poco apretaditos de tiempo, dejamos aquí las intervenciones del público y damos paso unos 5 minutos máximo, lo hacemos por orden de intervención como en el panel anterior, si os parece oportuno. Vale, gracias. Bueno, si queréis decir algo. Gracias, sí. Es obligatorio. En relación con, bueno, la pregunta de Alejandra, creo que mejor Esperanza y Jorge la pueden abordar. En relación con el desplazamiento interno por proyectos, creo que definitivamente es un tema que va incluso vinculado a la pregunta de gentrificación. Y es algo que hemos visto sistemáticamente en todos los proyectos. Y a veces cuando los proyectos se pueden detener, obviamente ese problema queda manejado. Una experiencia es que los proyectos tienen muchas cabezas, entonces uno lo corta y va otra vez y va otra vez. Entonces ahí también la importancia de verlo de fondo y de ver también cuál es la política detrás, y ahí obviamente muchas veces nos topamos con pared. En Colombia, en Brasil, en muchos países lo que hemos hecho es justamente
que es uno de los retos que hay en México, yo creo, con el tema de las manifestaciones de impacto ambiental, es que cuando se evalúan los proyectos no hay un buen estándar y que realmente se exija que haya un estudio de cuál es el impacto dentro de las comunidades, que haya buenos espacios de participación. Y aquí quería vincularlo con la pregunta siguiente de la compartimentalización, le digo yo. Alguien por la mañana hablaba de la parcelación del conocimiento o de las autoridades, y creo que eso tiene como mucho también que ver en lo que estamos hablando. Me acuerdo mucho que Berta Cáceres, que mataron hace 3 años, ella decía, bueno, yo soy defensora del territorio. Entonces los movimientos de mujeres, cuando la asesinaron, eran como nuestra, ¿no? Todo el mundo, todos los movimientos decían es nuestra. Entonces los de mujeres, los ambientalistas, los derechos humanos, los indígenas. Y al final pues ella es todo. Y yo creo que es un ejemplo muy bueno de esto, en donde la especialización del conocimiento y del derecho, por ejemplo, es clave. Y me parece que uno de las trampas en las que hemos caído es que estas decisiones se toman de una manera compartimentalizada y dividida, incluso dentro de las organizaciones, que un poco lo mencionaba Alejandra. Y al final, y para nosotras, esto es una de las lecciones gigantes que yo he tenido, y agradezco trabajar con las comunidades que están más en el territorio, porque siento que las personas a veces que estamos en las ciudades o en la universidad, a uno se le va olvidando. Entonces es la especialización del dedo chiquito, digo yo, ¿no? Y en derecho es igual, que vale porque es importante y es muy necesario tener mayor conocimiento especializado a profundidad, sin olvidar que somos parte de un todo. Y ahí es donde nos estamos olvidando, ¿no? Y esto es a lo que nos referimos, esto es otra conversación de otras horas, pero en AIDA y con muchas colegas que estamos trabajando en estos temas de territorio, de protección, es que cuando hablamos de temas de planeaciones que van más allá de un solo proyecto, estamos hablando del Estado, deberíamos estar pensando en planeación integrada de recursos, en donde no se ve un sitio, si fracking o no, si una represa aquí o no, más arriba, sino que estamos pensando en una visión mucho más general, no de hoy tampoco, dentro de 50 y 100 años también. Entonces pensamos en las generaciones presentes y futuras y traemos a la mesa a todos los actores importantes y a todos los actores que aportan, y traemos a la mesa, por ejemplo, a las mujeres, no porque son víctimas y pobrecitas, porque ahí hay una cantidad de conocimiento importante, y a las comunidades, de nuevo, no porque pobrecitas. En Perú y en muchos de nuestros países, las comunidades indígenas o locales o afrodescendientes tienen un conocimiento y están demostrando que científicamente se pueden adaptar más rápido y mejor porque son resilientes. Ese es el conocimiento más diverso que me parece súper importante tener en cuenta para prevenir. Digamos, uno de los retos que hemos tenido también con desplazamiento interno, que ahí va avanzando lento como el derecho, es que en los estándares, un poco para volver a la pregunta también, cuando uno habla del desplazamiento interno, incluso desplazamiento entre diferentes estados, el desplazamiento derivado de megaproyectos no existe como una razón del desplazamiento. Entonces, en Colombia, por ejemplo, que por muchos años ha sido uno de los mayores, depende con Siria, ¿no? Se van adelante o después, pero Colombia ha sido uno de los países con mayor desplazamiento interno por el conflicto. Y además de eso tenemos miles de personas desplazadas por megaproyectos que no están registradas y que además van a las oficinas de Naciones Unidas y literalmente, aunque quieran, no los pueden atender porque no están en la lista. Entonces ahí hay un problema que ya llevamos a la Comisión Interamericana en varias audiencias y que hemos estado trabajando para incluso considerar a estas personas desplazados que se desplazan por diferentes razones, para que puedan recibir ayuda humanitaria, para empezar, y que puedan ser parte de estas soluciones. Desplazamientos internos, por ejemplo, por cambio climático, o sea, o no internos solamente, o sea, los miles de personas que vinieron de Centroamérica el año pasado y este año a México y etcétera, ni siquiera nosotros que podemos ser los... es que lo tengo que decir, muchas de las veces que nos llaman talibanes ambientales, se me había olvidado decirlo, pero es una medalla que llevamos con mucho honor, ni siquiera lo decimos nosotros, o sea, el desplazamiento de la caravana migrante, uno de los factores que están determinantes ahí es el cambio climático, y lo dice la Organización Internacional de Migraciones, ¿no? O sea, ya vemos, por fortuna, agencias de Naciones Unidas hablando de esto, ¿no? Que ahí están, o sea, es gente que está en el frente. Entonces necesitamos sin duda abordar esto y poder entender que este tipo de temas como desplazamiento interno, si no lo consideramos dentro
de las estructuras cuando hablamos de un proyecto, estos costos-beneficios, eso es lo que hablamos que están así, ¿no? Entonces la empresa, claro, dice no, y los trabajo y los beneficios, etcétera, claro, pero no están en realidad considerando estos costos que el país sí los absorbe y los termina pagando. Y ya te. Gracias. Tiene también un papelito. Ay, verdad. También tengo un papelito. A ver, sobre cómo se logró introducir la naturaleza como sujeto de derecho, es una mezcla de sincronización, es muy difícil responder y con ese papel del tiempo, imposible. Pero tome en cuenta que Ecuador tiene un movimiento indígena fuerte en términos políticos, no solo numéricos, pero políticos, y en esa época era más fuerte que ahora porque sufrió durante los últimos 10 años un proceso de desarticulación brutal. Un movimiento ambiental muy fuerte. De hecho, cuando comentaba lo de los 30 años, sí, Acción Ecológica existe desde hace muchos años y Ecuador es un país en donde hay mucho movimiento en temas ambientales. Una crítica en esa época muy fuerte al neoliberalismo. ¿Y qué hay más neoliberal que las ciencias ambientales o que el medio ambiente? Nada. O sea, creo que lo primero que se inventó el neoliberalismo fue este concepto de ambiente como una manera de contener todas las propias variaciones o disvariaciones del sistema para poder sostener el modelo de acumulación y despojo. Se inventaron todo un paquete, una estructura para poder intervenir. Entonces, una crítica al neoliberalismo. También creo que una ruptura más epistemológica de intentar acercarte hacia otras culturas y otros razonamientos. Yo creo que eran momentos de profunda reflexión sobre cuán brutal fue brutal desde el punto de vista epistemológico, esa separación de los humanos con la naturaleza. No sé cuándo apareció, pero sí fue un invento así bárbaro, ¿no? Entonces, toda esa reflexión llevó a que desde el punto de vista práctico se reflexione sobre cómo pasar del esquema medio ambiente a naturaleza en la Constitución. Y hubo un hecho que lo voy a contar, es casi anécdota. ¿Qué redactamos primero? ¿Ese artículo o la amnistía que estábamos procesando en la Asamblea Constituyente contra defensores y defensoras? Y debo confesar que estaba pensando que fue primero, pero fue simultáneo. Fue simultáneo porque la Asamblea Constituyente, uno de los primeros temas que trató era el acumulado de personas, hombres, mujeres, organizaciones que habían sido acusadas por crímenes, delitos comunes, algunos no tan comunes como terrorismo, sabotaje, todas esas cosas, ¿no? Pero entonces se trabajaba una idea de amnistía y en la idea de amnistía reflexionábamos cómo esas personas eran realmente defensoras de la naturaleza. Entonces hubo una redacción simultánea de declarar los defensores de la naturaleza y por lo tanto la naturaleza ya no podía ser solamente el objeto que ellos defendían, sino el sujeto, porque eran defensores. Digamos, ahí había un juego de reflexión, entonces el tema de defensores jugó un papel muy importante. A la pregunta número, bueno, ya no sé cuál era el orden, pero al tema que planteaba el compañero de que las distintas ramas del derecho dialoguen un poco más, yo diría que no es un problema tanto de que dialoguen las ramas del derecho. Yo creo que todas las ciencias tienen que dialogar un poco más y los derechos de la naturaleza son una provocación a eso. Cuando redactábamos los derechos de la naturaleza, en serio y en broma, digamos, decíamos, ¿cómo logramos que esto no sea resuelto por abogados? Y entonces la manera, si ustedes leen los derechos de la naturaleza tiene derecho a la estructura de los ecosistemas, el mantenimiento de las funciones vitales, los ciclos evolutivos, de tal manera de que ese abogado vaya a tener que ir a buscar a un biólogo que le explique un poco cómo funciona la naturaleza. Y no solamente eso, para que no caiga en las manos de los biólogos tampoco, que también son peligrosísimos, se colocó la Pachamama. O sea, ¿quién es el que sabe de la Pachamama? Va a haber que ir a buscarle a un chamán. Entonces, creo que el diálogo es multidisciplinario, es intercultural, es en interdependencia. Uno no puede hablar de los derechos de la naturaleza si no piensa en los derechos colectivos, en los derechos humanos. Entonces, creo que el diálogo es mucho más complejo y creo que ahí está el secreto de cómo podemos enfrentar de mejor, más creativamente los temas. En relación al tema de los desplazamientos, es una cosa muy interesante porque el desplazamiento casi siempre es visto como un efecto de una serie de carencias, de una serie de problemas. Pero yo personalmente lo vivo como una estrategia absolutamente organizada para vaciar territorios. Y es tan organizada que en el Ecuador lo que se puso de moda en los últimos 10 años, en donde estábamos intentando cumplir con una cierta gama de derechos y un discurso, o sea, Ecuador fue muy famoso por sus discursos radicales, de izquierda. Muchos de ustedes seguramente estaban felices con las cosas que se discutían en el país, porque se discutían cosas interesantes, pero ¿cómo logramos sostener el discurso y al mismo tiempo desplazar a la gente de sus territorios? ¡Ay, cómo! Es muy fácil. Se inventaron las ciudades del milenio.
unas maravillosas construcciones en medio de la selva, en donde estaban los colegios con computadoras, sacamos a la gente de las comunidades unas casitas de cemento, claro, no podía sembrar al lado de la casa ni tener mascotas. Son un verdadero fracaso, ¿no? Las casas se van a caer después de poco porque no funcionan, el capitalismo no funciona así. Pero sí se organizó deliberadamente una estrategia de lo que es el problema del desplazamiento, es decir, más que como el efecto que por lo que la gente se desplaza, sino cómo vaciamos territorios para poder imponer, ya viene el papel, para poder imponer proyectos y sostener y profundizar el modelo de acumulación, de concentración, que tiene su contraparte en el despojo. Quítale el papel. Muchas gracias por la pregunta, porque fue algo que se quedó en la presentación en realidad. Y contar así muy rápidamente, una parte importante de los acuerdos de paz obligaban al Estado guatemalteco a identificar y desarticular lo que se conoce como los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Esto es el poder oculto que se enquista en la institucionalidad pública, lo coopta y a partir de su cooptación, pues garantiza privilegios y agrede. Y de esa cuenta es que las organizaciones de derechos humanos en el año 2002, 2003 empiezan a hablar de que el incumplimiento de ese acuerdo en el país requería de una institucionalidad pública internacional que pudiera realizar esa tarea, porque efectivamente el Estado estaba tan cooptado que no era posible que se identificara a sí mismo. Ahí es donde nace la idea original, se llamó CICIAX y terminó siendo CICIG. La CICIG tiene tres, digamos, componentes en su quehacer. Uno es la identificación de esas estructuras, la otra es realizar propuestas en política pública y legislación y transferencia de capacidades. En el 2007, cuando arranca la CICIG, empieza pues obviamente todas sus investigaciones y cuáles han sido los logros al final de todo este proceso. La CICIG ha identificado 60 estructuras criminales, todas en materia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, donde están, digamos, los representados todos los poderes fácticos en el país, ¿verdad? Presidente y vicepresidente de un periodo, seguramente hay de otros, ¿verdad? Exministros de la Defensa, ministros de Gobernación, diputados. Es decir, en la cárcel ya se podría declarar un Estado independiente. Tienen alcaldes, diputados, militares, ¿verdad? Empresarios y no cualquier empresario, ¿verdad? El representante de la industria farmacéutica en el país, ¿verdad? Los miembros de los 8 grupos corporativos familiares más grandes en Guatemala. De esa dimensión, digamos, ha sido el papel de la CICIG. Hay más de 600 personas guardando prisión que están encuadradas en estas 60 estructuras criminales y lamentablemente 117 personas prófugas de la justicia. Pero como no son actores simples, sino son actores con poder, pues obviamente han reaccionado y han generado una estrategia de retroceso, que es la política que gestiona Jimmy Morales. Lo que hay en el país es un retroceso en materia democrática y derechos humanos. Imagino yo, con un poco de desconocimiento digo esto, pero intentando entender un poco la lógica, lo que estaba viviendo Nicaragua en el año 2007, 2008, 2009, el proceso de recooptación del sistema de justicia, del sistema de seguridad, el ejecutivo, el legislativo, es decir, ese proceso de cooptación importante. Entonces, yo no sé, hemos acuñado un nuevo término que supera el concepto y la definición de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y le hemos denominado redes político-económicas ilícitas. ¿Por qué? Porque funcionan como una empresa criminal, en donde hay una variedad de colusiones, en donde el Estado, sus funcionarios públicos, las empresas, la policía, el actor local, es decir, son verdaderas redes ilícitas que se estructuran para garantizar determinados intereses, ¿verdad? Tienen sus representantes en el Congreso, ahí participa el crimen organizado, bueno,
Entonces, es decir, son lógicas mucho más complejas, ¿verdad? Ya no es el actor del Estado claramente delimitado, con un instrumento que ejerce la legitimidad de la violencia. No, es un fenómeno mucho más complejo. Pero la CICIG ha tenido Yo diría que nosotros estaríamos en las mismas circunstancias de Honduras y Nicaragua hoy si no hubiese sido por ese papel activo de la comunidad internacional en el país. Y por eso me remito a todo este continuum, ¿verdad? Hemos tenido ese acompañamiento de la comunidad internacional, producto de que somos un país que ha salido de actos de genocidio, ¿verdad? El problema es que en la medida en la que no hemos garantizado procesos de justicia, de recuperación de la memoria histórica, de la verdad, pues obviamente no existen suficientes garantías de no repetición en el país para que se vuelva a gestar un hecho de estas dimensiones. Es una experiencia evidentemente riquísima que debiese de ser replicada en otros países. Supone de una lógica y de un andamiaje muy poderoso porque efectivamente se enfrenta, ¿verdad?, a las lógicas de poder tanto nacional y sus vínculos con lo internacional. Entonces, para abordar este tema, digamos, faltaría otro nuevo panel, pero yo diría que es eso, digamos, efectivamente lo que representa en ese caso la CICIG. Y muy rápidamente, en Guatemala, en el tema del agua, hubo algo que se le denominó la Marcha del Agua y juntó dos procesos, uno de demandas históricas de movimientos más afincados en lo rural, para ponerle, digamos, un título, con lógicas más urbanas en relación a la defensa del agua. Y cómo, por ejemplo, ingenieros, arquitectos más urbanos, por ejemplo, entendían que el agua no sale o no se produce cuando abrís el chorro en tu casa, ¿verdad? Sino cómo se junta esa lógica de defensa del territorio, de la defensa de la cuenca, su protección, ¿verdad? Y cómo esas dos experiencias generaron un movimiento amplísimo que creo yo que fue perdiendo su vigencia, pero que está ahí presente generando lógicas, digamos, en ese marco de diferentes ciencias, experiencias alrededor de una temática que sin lugar a dudas nos afectaba y nos afecta a todos. Yo comento muy rápido, Aitana, no te preocupes. Un poco en línea con tu pregunta, Alejandra, también de cómo que un Estado capturado va a investigar a sí mismo, ¿no? Y creo que ahí esto tiene bastante relación con justo los temas que comentábamos antes de trabajar las causas estructurales sí mismas, ¿no? No solo de que generan el conflicto y que causan los ataques en contra de las personas defensoras, pero también las causas que perpetúan ese ciclo de ataques, ¿no? Es muy importante trabajar, por ejemplo, la despolitización del judiciario, pensar cómo podemos incidir para que los puestos del Poder Judicial sean puestos de carrera, que no sean puestos de nombramiento. Es muy importante disminuir también la brecha que existe entre los más pobres y los más ricos, que va a facilitar también un mejor acceso a la información, a la discusión política, a la participación ciudadana. Hay también que trabajar en un cambio de narrativas, un cambio del imaginario más bien de que las personas defensoras del medio ambiente son los enemigos del desarrollo, son los comepastos, o no sé qué, todas esas cosas que dicen por ahí, ¿no? Y empezar a traer una nueva narrativa también sobre esas personas que genera un cambio de imaginarios dentro de la ciudadanía como un todo, porque no es a ti o a Astrid o a quien sea que estamos acá que tenemos que influenciar, tenemos que influenciar a las personas que están afuera y que muchas veces por desconocimiento también replican ese tipo de comentarios de discurso, ¿no? Pensar también cómo podemos, como comunidad internacional, apoyar esos procesos de investigación, de rendición de cuentas, de no repetición, etcétera, ¿no? Como mismo esto pasa también por el fortalecimiento de la democracia en un país X o por el fortalecimiento de los diferentes grupos políticos para que uno pueda ser contrapeso al otro. Entonces, bueno, también necesitaríamos un otro panel quizás para discutir en detalles estos temas, pero creo que pasa muchísimo por esos temas estructurales, de no repetición, también de mayor participación ciudadana y de sistemas y de democracias más fuertes también para que se pueda llegar a un punto en que realmente tenemos las condiciones mínimas para que un Estado se pueda investigar a sí mismo y que pueda nombrar y llevar a las personas responsables a este tipo de ataques a la justicia, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas.
No sé si lo huelen, pero tenemos un café esperándonos fuera. Lo que sí que os pediré es que os lo toméis bien rapidito para poder abordar el siguiente panel, a poder ser en 5 o 10 minutos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.